Entonces, ahora estamos en la dispensación de la conciencia, ¿verdad? Si ponemos la línea que hemos venido, vimos los pactos, el pacto de Adán, Noé, Abraham y Moisés. Aquí lo voy a poner nomás. La semana pasada vimos el pacto, perdón, este es el pacto, esta es la dispensación. La dispensación de la conciencia. Y quedamos que la dispensación de la conciencia, recuerden que le dije que una de las características era de que los pactos, por ejemplo, el primer pacto empieza en Génesis, está en Génesis del 1 al 3, y luego ya nos brincamos al otro pacto, hasta con Noé. Recuerda que dije que cuando hablamos de las dispensaciones, los cortes son más definidos, o sea, más específicos en cuanto al tiempo. Las dispensaciones son tiempos o etapas en los cuales Dios trató con la humanidad o con el hombre. La inocencia, la dispensación de la inocencia, que fue la primera, quedamos que fue de Génesis 1:27. ¿Qué pasó en Génesis 1:27? La creación del hombre. Fue cuando, y dijo Dios, creamos. ¿Y cuándo terminó esta dispensación? Terminó en Génesis 3:6. ¿Qué pasó en Génesis 3:6? El hombre, pues, fue cuando la mujer comió del fruto. O sea, entonces empieza cuando el hombre es creado y termina la dispensación en el momento en que la mujer toma del fruto, y ahí termina esa dispensación. ¿Por qué? Porque ya no son inocentes. A partir de ese momento dice que se le abren los ojos. Ahorita vamos a ver la dispensación de la conciencia, que es la que sigue. Entonces inicia, si esta termina en 3:7, ¿dónde dice esta? Perdón, termina en 3:6, entonces 3:7. ¿Qué pasa en 3:7? Estaban ay, ¿qué dijo? 1:25. Ahí está. Entonces, en Génesis 3:7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron, bueno, quiere decir que ya en 3:7 ya perdieron ¿qué? La inocencia. Ahora, los nombres de las dispensaciones y los nombres de los pactos fueron creados por el hombre, ¿ok? No es de que Dios haya dicho, bueno, voy a hacer la dispensación de la inocencia y la conciencia. Eso fue creado por el hombre. El hombre le dio esos términos a los teólogos y personas que hicieron ese estudio. Entonces dijeron, bueno, aquí el hombre estaba inocente, vamos a llamar inocencia. Aquí el hombre ya perdió la inocencia, ya tenía conciencia de ¿qué? Del bien y del mal. ¿Y cuándo termina? Bueno, ahorita vamos a ver. Esta dispensación termina exactamente ¿cuándo? En Génesis 7:11. Recuerde, el corte es más definido. Hasta aquí llegó ese tiempo, pero es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a partir de Génesis 3:7, la humanidad empezó a tener conciencia. Recuerda que no estamos hablando solamente de Adán y Eva, ¿ok? Hay que quitarnos ese concepto de que era una sola familia, era un solo de que era nomás eran ellos dos. Que nomás estaba Adán y Eva. Cuando Satanás tentó a Eva, o sea, ya había familia en el huerto, ya había hijos, nietos, ya se habían casado, no nomás. Y siempre teníamos eso de que nomás Adán y Eva, nomás Adán y Eva. Voy a poner el huerto, pero recuerden, es solamente como. Entonces, a partir de ese momento tuvieron conciencia del bien y del mal, por lo tanto ya tuvieron una responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque conocieron del bien y del mal. Fue lo que dijo a Dios. Y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo del bien y del mal. Pero recuerden de que ya el hombre ya iba a juzgar entre lo bueno y lo malo sin la necesidad de Dios. Recuerda cuando vimos eso en el pacto,
que era el problema, que el hombre iba a actuar por sí solo, pues ya no le hacía falta a Dios para decirle qué es bueno y qué es malo. Entonces, a consecuencia de esto, cuando comieron el fruto, Adán y Eva, cuando comieron el fruto, ellos se avergonzaron cuando estaban ante Dios y se avergonzaron también entre ellos, porque recuerden que ellos se cubrieron antes de que Dios les hablara, o sea, entre ellos sintieron vergüenza y antes no tenían esa vergüenza. Entonces, a consecuencia de esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios mató un animalito, ¿verdad? Ellos se cubrieron con hojas de higo, pero de una higuera, y básicamente podríamos decir que era algo muy temporal, ¿verdad? Porque ¿qué tanto puede durar una hoja de higo cuando la arrancas del árbol? Se seca. Dios les ofrece algo más permanente, pero para eso pues Dios mata a un animal inocente para cubrir al hombre y a la mujer. Quiere decir que el animal fue sacrificado por el pecado de ellos. Esto de matar un animal y presentarlo a Dios en sacrificio por los pecados cometidos siguió a través del Antiguo Testamento. O sea que Dios mató al primer animal aquí lo mató, derramó sangre. Pero este concepto de matar un animal para cubrir el pecado siguió a través del Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento. O sea, lo siguieron haciendo, siempre lo estuvieron haciendo. Entonces, el pueblo de Dios sacrificaba animales no para quitar el pecado, sino para cubrir el pecado. ¿Recuerda la piel que cubrió de ellos? Las partes que estaban a su desnudez, ¿verdad? Entonces, es lo que siguió haciendo el pueblo. Esta ordenanza de matar un animal para cubrir el pecado se encuentra en el libro de Levíticos. Básicamente los primeros capítulos de Levíticos hablan sobre la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, que entonces vemos que Dios requería la muerte o sangre, básicamente era lo mismo porque el animal era degollado, de un animal. Entonces aquí empezó ese sacrificio y continuó a través de todo el Antiguo Testamento hasta que llegaron a Egipto. Pero allí ya no les permitían. Aquí al parecer ya no se les permitía hacer sacrificios a Dios. Se instituyó la fiesta de Pesaj. Fue por eso que vamos a poner que aquí hacían sacrificios. Aquí está Abraham, aquí están todos los demás, Jacob, Isaac. Y cuando son llevados a Egipto, los sacrificios paran. ¿Recuerda qué fue lo que Moisés le dijo al faraón? Que los dejara salir, ¿para qué? Para ir a sacrificar al desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces aquí los 400 años que ellos estuvieron en Egipto no hicieron esto. No les permitían. No se les permitía, pues, y tenían a los dioses de ellos. Entonces dice Moisés: faraón, déjanos salir para hacer sacrificio. Era la manera en que ellos se acercaban a Dios. Necesitamos buscar de Dios, acercarnos a Dios, necesitamos hacer ese sacrificio. ¿Cómo sabía Moisés, después de 400 años, que era necesario hacer sacrificios? Porque Jehová Dios me lo había dicho en el... Podríamos decir de que cuando Jacob, antes de entrar a Egipto, recuerda que José estaba en Egipto, José el soñador, ya era gobernador. Y luego le mandó llamar a su familia. ¿Recuerdan? Llega Jacob y antes de entrar a Egipto, él hizo un sacrificio. Mire, salió Israel con todo lo que tenía, con toda la familia, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Básicamente, el último sacrificio fue antes de entrar a Egipto. Lo hizo Jacob. Entonces, yo me imagino, quiero pensar de que, aunque no se practicaba, pero se siguió enseñando en ese tiempo aquí, porque recuerda que pues aquí vinieron todos los hijos de Jacob,
¿Quién me puede decir los nombres de los 12 hijos de Jacob? Pues solo leyéndolo. Bueno, está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Benjamín, todos ellos. José. No, José ya estaba acá. Él no hizo este sacrificio acá porque ya estaba acá. Ya estaba en Egipto, entonces. Pero Entonces- José es de los 12. Sí, José es de los 12, sí. Te sí. digo los 12. Entonces, sí, es cierto. De alguna manera se quedó eso en la mente o se siguió enseñando, pero no lo hacía. Entonces dice, déjame salir con mi pueblo para hacer un sacrificio. Entonces, a partir de esta dispensación, recuerda que aquí viene la dispensación de la inocencia y esta es la dispensación de la conciencia. A partir de esta dispensación aquí, desde el momento que se pierde Se conoce el bien y el mal. se conoce el bien y el mal y Dios mata un animalito, a partir de ese momento la manera para acercarse a Dios, para buscar de Dios, era a través de un sacrificio. Ya no era como antes, que No ellos era tenían la como antes. comunicación directa con él. Aquí Dios se paseaba con ellos, andaba con ellos. Hey, Señor, ¿qué tal? Acá ya no. Necesitan hacer un sacrificio, porque ya hay pecado, ya hay una barrera, ya está el pecado entre Dios y el hombre. Entonces, la manera de decir, Señor, pues me arrepiento, eso era, o buscando perdón, era haciendo un sacrificio. Era la única manera que, era el sacrificio que Dios aceptaba, el sacrificio de sangre. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, aquí no se requería nada y aquí ya empezó el sacrificio de sangre. Que se llevó hasta acá y después Moisés lo quiso implementar. Fue la petición que le hizo al faraón. ¿Recuerda cuáles son los elementos de la dispensación? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los elementos? Cada dispensación tiene que tener un personaje principal. En este caso, en la dispensación de la inocencia, pues fue Adán. En la dispensación de la conciencia, pues va a ser Noé, va a ser el personaje principal. Básicamente igual que los pactos tenían en la persona el contacto principal, ¿verdad? Lo mismo. Dios da una responsabilidad al hombre. En este caso la responsabilidad pues era, recuerda que la vimos, la de cultivar, la de cuidar, la de nombrar el ganado, de multiplicarse. Acá también tienen otra responsabilidad. Ahí viene la prueba, viene el fracaso del hombre en realizar la prueba o lo que Dios les había pedido, viene el juicio y ya el juicio trae el fin de la dispensación, ¿ok? Como por ejemplo en este caso, pues el juicio fue, lo sacó y ahí se terminó la dispensación. Aquí cuando ellos salieron, bueno, este fue el momento en que se abrieron sus ojos, que perdieron la inocencia. Y luego también hay, igual que los pactos, pues en cada una de las dispensaciones vemos la gracia de Dios. La gracia ha sido desde el principio hasta donde estamos. Ay, sí, se va a decir, Sí. yo todavía la vemos cada día, la gracia de Dios. Siempre ha permanecido a través de toda la historia. ¿Anda? Tan bello Dios como Él es. Entonces, algunas características de esta dispensación, de la dispensación de la conciencia, ¿cuáles son? A partir de este momento se iba a trabajar por el pan de cada día. Aquí no trabajabas, la tierra te daba todo. Sí se trabajaba, pero no era tan... No era tan arduo, era más bien como cuidar en vez de... Como andar Sí, paseando. porque era mayordomía y no... Yo pienso que anteriormente el Señor dijo crecer y fructificar y multiplicar y cultivar y todo eso, entonces todos comían. A partir del pecado ya viene como que tienes que trabajar para poder ganar dinero y poder comer y subsistir. Ya era más trabajo, ya ya tierra, recuerda que la tierra también había sido maldecida, entonces tenías que trabajarla realmente para que produjera. Sí. Entonces ya las características se trabajaba por el pan de cada día. La mujer iba a tener dolores de parto.
Acá tuvo hijos sin dolor. Recuerda que le dije que iba caminando y de repente los dejaba por ahí. Oh. Aquí la tierra ya fue maldecida, como les digo, ya la tierra ya no daba los frutos que ahora hay que trabajarla. Y también la separación de Dios y del hombre. Acá todo eso existía. El hombre caminaba con Dios, aquí ya no. Bueno. ¿Esto borro eso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, vemos que empieza con Génesis 3:7 y termina en el 7:1, que es toda la dispensación. Pero, no, espérame. 7:11. No. Ahorita vamos a ver 8:14. Ahorita lo dice la diferencia entre esos dos. Siete once es, ahorita lo vamos a ver. 7:11 dice, al año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí, y en el 8:14 cuando termina. Cuando se concluye el diluvio. Sí, cuando salen ellos. Ujú. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí, mira. Vamos a ver en Génesis 4:3. Dice, aconteció, recuerda, estamos en esta dispensación. Aconteció andando el tiempo, o sea que Génesis 4 ya están bajo el periodo ya están bajo la dispensación de la conciencia. ¿Qué ocurrió? Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Ya les dije, bueno, ya se los mencioné hace ratito. ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda que Caín le trajo? ¿Qué fue lo que llevó Caín? Legumbres. Vamos a poner papitas, manzanas, no sé, Verduras. cocos, calabazas, elotes, todos pura fruta redonda llevó. ¿Qué fue lo que llevó Abel? Un Cordero, ¿no? cordero, Corderito, un ¿verdad? animal cordero. Ya lo hizo steak. Ya lo hizo usted. ¿Recuerda en esta dispensación cuál era la manera de El holocausto, la ofrenda. qué se tenía que ver derramamiento de sangre? Abel está haciendo lo que Dios había pedido, sacrificar un animal derramado sangre. Caín no, él llevó fruto de la tierra. Yo les dije, a partir de este momento, recuerden que les puse la sangre aquí, la única manera de acercarse a Dios era a través de ¿qué? Del sacrificio. Caín quería acercarse a Dios con sin haber sacrificio de sangre. ¿Vamos bien? No, porque ¿qué no era que cada uno daba lo que tenía? Uno cultivaba la tierra, pues si no lo que cultivó, lo No. Recuerda Levíticos 7, no importara quién fueran, inclusive José, José era carpintero, ¿y por qué llevó palominos y tortones y todo eso? Hubiera llevado un pedazo de madera o algo hecho de madera. No se trata de lo que ellos Pero era hacían. en este caso solamente. No. O sea, yo estoy hablando solamente de este caso. Pues no, porque si Abel tuvo un cordero, también Caín debía poder tener un cordero. No, él no tenía corazón. Lo que pasa es que también hay que ver también
lo que está diciendo el pastor. Realmente, y también lo podemos entender hoy haciendo un paralelo con la vida de hoy en día, ¿cierto? ¿Nosotros quién? ¿A quién buscamos? A Jesucristo. Correcto. Y los que no están con el Señor, con Jesucristo, con el mundo como andaba Caín, ¿cierto? Porque él era más amigo del viuñas que del mismo Señor. Entonces, él no podía, en su corazón no estaba ofreciendo una ofrenda a Jehová como él la pedía. Ujú. Pero Abel sí, porque él era conforme al corazón sí, y estaba más cercano a Dios. Ahorita vamos a ver por qué, mira. Entonces, básicamente Caín no estaba haciendo lo que Dios había pedido, o lo que se había instituido. ¿Verdad? Vemos que Abel sí lo está siguiendo. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente que sacrificio, lo que Dios pedía, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea que Dios se agradó la ofrenda de él y no de la de Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín cuando ocurrió esto? Cuando Dios sintió el rechazo de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Caín se enojó porque Dios prefirió la ofrenda de Abel, y con Caín, ya conociendo entre bien y mal, porque recuerda, ya estaban conscientes, él eligió hacer ¿qué? Eligió hacer el mal, ¿verdad? Eligió hacer el mal, fue una decisión que él tomó. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, en esta dispensación, Dios castiga a Caín por matar a su hermano. Pero vamos a ver que cuando lleguemos a otras dispensaciones, acá, para acá, a este lado, ya Dios mismo le pide a su pueblo que mate a otras personas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta dispensación no podían matar, pero vamos a ver que en otras dispensaciones ya se permitió matar. Recuerda que había reglas específicas para cada dispensación, era la manera en que Dios trataba con el pueblo específicamente durante ese periodo. Entonces, diferentes dispensaciones es diferente el trato de Dios con el hombre. Diferente dispensación, diferentes reglas. Recuerda cuando dije como uno en la casa tiene reglas específicas para cada hijo, o si es un hijo, pues conforme va creciendo van cambiando las reglas, ¿verdad? El amor del padre no cambia, lo que cambia son las reglas. Es lo mismo aquí. El amor de Dios hacia el pueblo nunca cambió, sus reglas sí. Entonces, Caín era labrador de tierra, es lo que Caín hacía, era labrador de tierra. Y Abel era pastor. Entonces, el castigo por matar a su hermano, Dios le dijo que la tierra ya no le iba a dar al 100%, ya no le iba a dar de su fruto, de su fuerza. Quiere decir que Caín tendría que trabajar al 100%, tiene que trabajar más para cosechar poco. Usted puede leer la Biblia y lo que le dijo Dios. Entonces, como él era agricultor, Dios lo castigó en cuanto al trabajo de la tierra. Yo imagino que porque los descendientes de Caín, ninguno se dedicó a la agricultura. Los descendientes de Caín, unos se dedicaron a la música, otros se dedicaron a trabajar con el hierro y la plata, creo, o el bronce. ¿Y el otro se dedicaron a qué? Ganaderos. Son los descendientes. Cuando se empezaron a multiplicar, ellos de plano dejaron la tierra. Fueron músicos, tocaban flauta y arpa, no sé qué tanto. Trabajaban en herraduras ¿Eran orfebres? y la ganadería. ¿Orfebres no? ¿O de bronce? De bronce.
Ajá. Entonces, ¿qué pasó con Caín? ¿A dónde lo mandó Dios? Fue desterrado, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Qué se imagina usted que... Bueno, aquí dice que Caín habitó en la tierra de Nod y que conoció a su mujer y concibió un hijo. Cuando usted ve esa historia, ¿cómo se imagina lo que ocurrió? ¿Cómo se imagina? ¿Qué pasó? Se casó Caín con esta mujer. Okay. Nació una generación. Una sola generación. ¿Será que leemos que Dios echó a Caín y Caín se fue triste y llegó a esta ciudad y ahí conoció a su esposa, se enamoró de ella y le pidió permiso a su papá, a lo mejor era su hermano, bueno, y empezaron a ser novios y se casó con ella y empezaron a tener hijos? ¿Será eso la historia la idea del pasaje? Es lo que yo siempre he escuchado. Pero vamos a ver. Ya saben que a mí me gusta pelearme con los autores. Yo pienso que esta historia está narrando porque detrás de Caín viene mucha historia. De la genealogía de Caín. Sí. También viene mucha historia porque a través de Caín nace Tubal Caín, que es parte del padre de lo que fue la gran llamada Babilonia, Sí. donde nace Viene ahí la torre de... la torre de Babel. Pero bien, entonces al leer eso tal vez nos imaginamos a Caín, ¿verdad? Que llega el muchacho nuevo a la región de Nod y las mujeres, ay, viene Caín, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? No sé. Y se enamoran y se casan y empiezan a tener hijos. Vamos a verlo de otra manera. ¿Por qué decimos eso? Por la palabra conoció Caín a su mujer, ¿verdad? Influye mucho en eso. Pero si nos damos cuenta y si vemos cómo se usa la palabra conoció en lo que hemos visto, inclusive en poquitos capítulos anteriores a este, y en el transcurso de toda la Biblia, cuando se habla de conoció, ¿a qué se refiere? Como relación íntima. Que tuvieron relaciones Sí, íntimas íntimas. sexuales. Por ejemplo, mira, conoció a Adán y a su mujer Eva y dio luz a Caín. No está hablando de que la conoció, ¿verdad? De que la vio por primera vez. Al decir conoció, quiere decir que tuvo relaciones con ella. Ajá. Entonces, no está diciendo que fue cuando la conoció. No, porque también en el 25. Ahí está, mire, lo traigo. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer. O sea, no es que le haya conocido, ay, se me olvidó cómo te llamabas. Ven, te vamos a tener. No. O solo que haya sido de corta memoria, ¿verdad? Pero no, conoció se refiere a tener relaciones íntimas. Eso se refiere. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en Jueces. Dice, pasado 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿A qué se refiere ahí? Que nunca tuvo relaciones. Que nunca tuvo relaciones, ¿verdad? Que nunca... Entonces no podemos decir que es que la encerraron en una burbuja y nunca salió del cuarto y nunca conoció a un hombre. No, eso no significa ahí. Cuando aplicamos esto al Nuevo Testamento, lo mismo, la palabra conoció, cuando lo llevamos al Nuevo Testamento, es lo mismo que ocurre con quién. María. Con María y José, María. ¿verdad? Pero José no la conoció, o sea, habrá María, hasta que Dios nos a su hijo. Entonces, creo que esto es un fundamento básico, un pasaje clave que se puede utilizar, ¿verdad? Para decir Entender que María no que fue María no virgen fue por siempre siempre, virgen. y Ajá. que tuvo hijos. Y que tuvo hijos, Claro. porque José la conoció. Ujú. No está diciendo de Conoció que, a Jesús. de que Desde- no la conocía, él la conoció, de conocer, ¿verdad? De introducir a una persona. Entonces, ve cómo la palabra conoció
es base para interpretar el pasaje que acabamos de leer. Claro. Ahora, tenemos que tener cuidado de no siempre interpretarlo así, ¿verdad? Yo en adelante, siempre que no me salga, recuerda que los dispensacionalistas aplican todo literalmente, van a decir, pues si eso significa acá, allá también, y vayan a querer aplicar la palabra conoció de la misma manera en todos. Porque si usted la aplica aquí, José pues conoció a sus hermanos, pues como que no, ¿verdad? No. Si la aplica entendiendo la El de... conocimiento ahí. Ahí sí. Tienen que leer la historia, el contexto de lo que está ocurriendo, lo que está para decir, bueno, este conoció es esto, este conoció es este otro. Ajá. Aquí, claro, ¿verdad? Dios está hablando de conocer, de identificar, podríamos decir. Vamos a volver con Caín. Entonces, se puede decir entonces que aquí está Caín. Recuerde que hay muchas familias aquí. Se puede decir que cuando Caín, aunque solamente menciona a Caín, cuando fue echado o cuando fue expulsado o cuando fue desterrado, ¿será posible que él ya llevaba esposa? ¿Qué? Caín. No. ¿Por qué no? Puede ser que sí. O A puede lo ser mejor que ya sí, llevaba ya hijos. Ya se la llevaba. Ya llevaba No esposa, sabemos. ya llevaba hijos. La historia no habla de eso. Pero tampoco dice que no. Ujú. Entonces, la región de Nod es una región, no dice que es el pueblo de Nod. Él lo crea el pueblo. ¿Eh? Él Él crea el pueblo. Quiere decir, cuando llegó aquí, era una región deshabitada. Ujú. Él la hizo, pues ahí fundó su ciudad. Entonces, leyéndole así, podemos decir que si lo aplicamos de que vino solo a una región deshabitada, a lo mejor no había nadie, ¿verdad? O la otra teoría, usted elija la que quiera, ¿ok? La otra es de que él ya fue, cuando fue desterrado, llevaba hijos, ya era un hombre maduro, llevaba hijos, probablemente hasta nietos, y aquí cuando llegó a la región de Nod, conoció a su esposa, o sea, tuvieron relaciones, y quizás como ese hijo nació aquí, pues ahí le pusieron el nombre de la ciudad. ¿Ok? Recuerden que la Biblia no nos da nombres de todos los personajes, pero necesitamos, yo creo que la palabra conoció es la que nos ha hecho pensar de que vino y la conoció acá y que no la conoció acá. Puede Sí, que porque sí. la Biblia todo el tiempo constantemente tuvo hijos con tan y otros hijos con tan, muchas mujeres también. Pastor, aquí en la Biblia Sagrada, ¿Mm? allí en Génesis 42:8, la palabra que utiliza no es conoció, sino reconoció. ¿Dónde? En Génesis 42:8, aquí en la Biblia Sagrada. Y reconoció José a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. Como una diferencia para no tener la discrepancia de la palabra conoció. Sí, bueno, aquí se dice conoció. Ujú. No sé si, pero hay otros lugares donde también dice conoció, pero no sé si la Biblia ahí diga reconoció. Aquí también dice conoció, Aquí dice reconoció. Sí. Y reconoció. pero se entiende por la historia que los conoció después de mucho tiempo no verlos, supo quiénes eran. Los reconoció a sus Sí. hermanos. Como uno también Entonces- dice, ve, reconocí. Entonces son dos. Ya había mucha gente. La semana pasada dije que ya había mucho pueblo y muchos de ellos ya habían salido, ¿verdad? A lo mejor Caín vino donde ya estaba habitado, pero viendo bien la lectura parece que no. Fue una región. Sí, Él ya traía su familia y ahí fue donde y creó una ciudad. sí, Que la llamó como su hijo. ajá. Recuerden que le he dicho siempre, hay cosas que si usted va a... No se deje llevar tanto por lo común que la gente cuenta. Siempre le dije la semana pasada, siempre cuando usted peleese con el autor del libro, peleese con
pastor quien esté hablando en el YouTube o en el video o cualquier, en el sentido de que analice lo que están diciendo. Porque aún cuando estoy viendo videos de estas dispensaciones, veo que se enseña mucho lo que es costumbre. Como diciendo, pues les voy a enseñar, pues sí, ¿verdad? No, Caín acá conoció, porque es lo que todos conocemos, es lo que todos sabemos, acá la conoció y listo, me quito de problemas, en vez de indagar un poquito más. Creo que nos hace falta indagar un poquito más, ¿verdad? Escudriñar, bueno, básicamente la palabra escudriñar la palabra para ver por qué dijeron eso y por qué no así. Cualquier de las dos partes pueden estar bien, no estoy diciendo que una, pero ¿cuál de las dos tendría más sentido? Conforme a lo que la palabra dice. No es de que si usted cree acá, ya se me hizo de otra religión, ¿no? Recuerde que hay fundamentos, que eso sí no podemos desviarnos. Bueno, Caín era una persona perversa. Su misma conducta lo evidenciaba. Inclusive su mala reputación llegó hasta el Nuevo Testamento, ya con Juan, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces Caín tomó el rechazo de su ofrenda como un insulto, algo ¿por qué Dios me rechazó a mí? El Creador, Dios conocía las intenciones de Caín. Inclusive Dios fue y le dijo, Caín, ¿qué vas a hacer? Recuerda que le dijo, si bien hicieres, pues el bien está a ti, y si mal eligieres, el pecado está a la puerta. O sea, antes de que matara a Abel, Dios le está diciendo, ¿qué? Recapacita, ¿qué vas a hacer? Caín eligió por hacer lo malo, o sea que decidió no escuchar a Dios y seguir sus instintos perversos, sus malos instintos. Entonces Dios básicamente en ese pasaje, Génesis 4:7, Dios le exhorta a hacer el bien y él elige el mal, porque ya tiene conciencia. Recuerden, ya sabe entre el bien y el mal, pero no conforme a lo que Dios pide, sino a lo que él cree que está bien, a lo que él piensa que es lo correcto. Entonces, Caín no hace caso a las recomendaciones de Dios, sino que se hizo los planes para matar a su hermano, quitándole la vida. El mundo después fue de mal en peor. Esta no lo puse. Génesis 6.1. Abra su Biblia en Génesis 6.1. Como es mucho, no lo puse. Génesis 6.1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quise investigar que por qué aquí no dice y después de que los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres. ¿Por qué no se conocieron? ¿Verdad? Porque básicamente Eso fue lo que pasó. cuando dice se llegaron los hijos de Dios, básicamente entendemos que igual tuvieron relaciones. ¿Por qué no dice conocer? Porque eran los ángeles concabidos con las hijas de los hombres. Yo veo como que conoció, cuando dice conoció, esa es mi idea, ¿ok? Cuando dice conoció, es una relación de amor, una relación de que hay cortejo, por decir, de amor, de mutuo consentimiento. José conoció a María, ambos se amaban. Cuando dice después de que se llegaron, aquí dice, después que se llegaron, me imagino que era, me lo imagino como que fue algo arrebatado, un tipo
violación, algo así, pues. Más no había tanto, no el cortejo, sino consentimiento. Digamos, más bien por afuera. Es lo que yo me imagino, ¿verdad? Por eso el autor no usó la palabra conoció aquí también, porque si hubiera puesto conoció, hubiéramos entendido Es como si hubiera, perfectamente. aquí por lo menos dice, vea, miraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran agradables ellas, y ellos tomaron ellos a las mujeres de todas las que ellos quisieran. O sea, así como usted lo está planteando. O sea, ellos llegaron y como que ellos eligieron, la mujer no tuvo voz ni voto. No. Algo así, ¿verdad? Como Porque que fuera impuesto, pues, la Ándale. relación entre ellos. Ujú. No, sí tiene contexto lo que usted dice. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Ya lo hemos visto anteriormente, pero quiero... a ver. Los ¿Quiénes? ángeles caídos eran. Los ángeles caídos eran los hijos de los hombres. No. Bueno, esa es una, ¿ok? Ángeles caídos. ¿Y los hijos de los hombres quiénes eran? Los adanes, llamémoslo así. Vamos a poner la humanidad. Los humanos. Humanos. Hay otra versión. Hay otra versión que dice quiénes eran los hijos de Dios. Son dos enseñanzas, dos. ¿Recuerda cuál era la otra? Una dice que los hijos de Dios son los ángeles y los hijos de los hombres eran los hijos de la tierra. Los humanos. Otros dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Seth y los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín. Pastor, en esa parte donde dice los hijos de Dios eran los ángeles, pero los hijos de Dios, los ángeles fueron creación de Dios, no hijos, porque en Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles llamé Dios yo jamás hijo? Porque, o sea que son creación, pero dice que él nunca llamó a unos ángeles hijos. Sí, lo llamó hijos. Sí, hay pasajes donde le llama hijos. Creo que en Job. ¿No? A ver, ayúdame a encontrar Job. Computadora. Inclusive, Dice, aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Entonces, en Job 2:1, sí le llama hijos de Dios a los ángeles. Leyendo el pasaje, sí. Sí, y acá en Hebreos donde dice, y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles. El que dice a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Creo que porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él tu padre. Y del hijo, si dice, Podría pasar un estudio, ¿a qué se refiere Hebreos? Porque en Hebreos dice que a ningún ángel le llamó hijo, sí. pero vemos que en Job sí le llamó hijos. Y hay otros pasajes en Salmos donde le llama, creo que también hijos a los ángeles. Pero eso también no tendrá que ver un contexto de lo que son las traducciones, pastor. No sé, no he visto, realmente no he visto otra traducción, pero lo podemos ver después para ver este. Para analizar eso. Para ver este. Entonces, hay dos enseñanzas, hay dos creencias. Unos dicen que los hijos de Dios son los ángeles o los hijos de Seth. Y otros dicen que son los humanos o los hijos de Caín. Porque supuestamente, ¿qué fue lo que pasó? No lo traigo. Vamos a continuar con el versículo 6. Génesis 6:5. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, unos dicen que cuando Caín se empezó a porque dice que Génesis 4, Génesis 6, se empezaron a multiplicar los hijos, que cuando Caín se separó, usted lo mencionó, que la descendencia de Caín era mala. Hablan de la descendencia maldita de Caín. Inclusive de la descendencia de Caín viene el que quiso hacer la torre de Babel. Sí, Caín. Todos ellos. Entonces era una descendencia que no adoraba a Dios. No. Cuando usted ve de la descendencia de Set, este es Caín, el que hacía la torre de Babel. Cuando se habla de la descendencia de Set, por ejemplo, mira lo que dice de él. ¿Cuál es Génesis 4:25? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces vemos que los descendientes de Set sí buscaban a Dios. Y es por eso que la genealogía que vemos en Génesis 5, viene la descendencia de Set. Bueno, incluye a Set, pues. No vemos la descendencia de Caín. Y vemos a Set, vemos a Matusalén, vemos a Enoch, vemos hasta llegar hasta Noé. Porque fue la descendencia buena. Esta fue la mala. Entonces, supuestamente, leyendo el pasaje, los hombres estos se fueron y se metieron con las hijas de ellos. ¿Recuerda que vimos que los hombres vieron a las hijas de los hijos de Dios? Esa es una enseñanza, ¿verdad? La gente mala de Caín. Pero no entiendo, pastor, porque realmente es donde se ve la genética, o llamemos del ADN del hombre. Si vamos a ver lo que es el ADN del hombre, pues vemos que los hombres nos procreamos y seguimos siendo hombres, pero aquí vemos que son los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos tienen con las hijas de los hombres, son dos ADN muy diferentes, donde los cuales nacieron los nefelines. Sí, por eso. Son esos gigantes y todas esas malformaciones que hubo y toda esa generación de la raza. Por eso, ahorita le estoy dando esta teoría nomás. Yo, a lo que les he enseñado, porque yo pienso que los hijos de Dios habla sobre los ángeles, basado en lo que yo me recuerdo cuando vimos cuando habla en Judas, que Dios no perdonó ni a los ángeles caídos. ¿Qué fue lo que? Vamos para Judas. Judas 5 dice: mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que hicieron? Mira, ¿qué fue lo que dice a continuación? Abandonaron su morada. Recuerda, cuando hablamos de morada, no piensa en casa. Recuerda que en el cielo tenemos morada nosotros, y hablamos de morada, hablamos como de nuestra morada, nuestro tabernáculo. Los ángeles anteriormente, recuerda que ellos venían a la tierra cuando los tres ángeles, y uno de ellos era Dios, se presentaron ante Abraham, que Abraham dijo: sana, trae para que coman. Esos ángeles habían abandonado ¿qué? Abandonaron su morada celestial
para ponerse una morada terrenal, para poder presentarse con Abraham. Pero pastor, Y comieron con él, recuerda. pero pastor, pero no se dice que estos ángeles son de la tercera parte que se revelaron Sí, sí, son contra todos Dios. malos. O sea, son legiones de ángeles, los Sí. cuales están presos incluso en lugares allá donde el Señor los tiene cautivos, o son los demonios de los cuales también habla Apocalipsis, que van a haber los tiempos donde Sí, ellos van a claro. salir Pero del esos- río esos Éufrates. no, porque ahí mismo Abraham reconoce a Jesús. que- Pero No, estos de acá de con Abraham no Sí. son los caídos. No, esos no. son caídos. Estos, Estos que se mezclan Sí. con las hijas de los hombres, es lo que Eso estamos sí. hablando. Sí, sí. Ajá. Estos son los que se mezclan con las hijas de los hombres, de los cuales vienen los nefelines y vienen todos esos gigantes, de donde vienen los juicios de Dios por la abominación y por todo lo que conllevó del mal. Entonces, estos son ángeles. Ujú. Pero dice que se quitaron su morada, su morada celestial. caparoza ¿cómo se llama? Caparoza, caparazón. Se quitaron su caparoza. Su vestidura, De ángel angelical para ponerse una de hombre. de hombre. De carne. De carne. De Y- carne. Porque ya lo habían hecho anteriormente, lo hicieron con, por ejemplo, les tengo el ejemplo de Abraham. Ujú. Sí. Ellos Hacían eso. y vieron a las mujeres Ujú. y de los humanos, Claro. los hijos de Dios se metieron con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, y ellos las vieron. Ellas probablemente no estaban, habla como me imagino hasta como de violación, algo así, algo a la fuerza que ellos hicieron por la maldad que había en Pero ellos. es que la maldad que había. Es que eso fue porque pasó el diluvio, ¿no? Porque Ujú. desobedecieron a Dios todos esos. Había Y mucha Dios maldad. los más destruyó en el diluvio. De ahí para atrás. No, el diluvio todavía no llega. No, digo Pero es que después. esa es la maldad que se Oh, estos. esa es la maldad Después. que se predominaba porque se corrompieron. Ah, vamos a ver qué pasó entonces. Entonces, Noé, Ya nos adelantamos. ya nos descuento la historia. Entonces, es decir, Dios halló gracia Noé halló gracia ante Dios. Y Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, fue cuando ya Dios los eligió, Dios eligió a Noé y a su familia, 8 en total, más 2 de cada animal, impío y hembra y macho. Y vemos que en Génesis 7:16 que Dios fue quien cerró La puerta. la puerta. La puerta. Entonces, ya básicamente termina la dispensación. Porque Cuando cierra la puerta. ya cuando llega el diluvio y todo eso, pues ya ellos están nomás están ellos dentro del arca, ¿verdad? Termina la dispensación. Entonces, el personaje principal fue Noé. La responsabilidad del hombre era, aparte de lo que vimos, era también hacer el bien o elegir lo bueno. Ya que tenía conciencia, tu responsabilidad es hacer lo bueno. El fracaso, pues que no lo hicieron, ni los hijos de Caín, los descendientes de él. El juicio fue el diluvio, que vamos a ver para la próxima semana. Ahorita le digo. Y hablamos de que en todas las dispensaciones se ve la gracia de Dios. Pues por la gracia de Dios, Dios no terminó con todo, sino que salvó a 8 adentro del arca. Quedan 8. Cuando ellos salen del arca, empieza la nueva dispensación, ¿verdad? Porque ya esa dispensación fue para estos. ¿Cuál fue la dispensación que empieza? No sé, no sabes. Es la del gobierno humano. ¿Ok? Que viene siendo con Abraham. La nueva dispensación del gobierno humano. O sea, pastor, lo que pasó con el arca de Noé está lo que pasó con la torre de Babel está dentro del tiempo de la conciencia y de la maldad. Sí.
Sí, porque estaba ocurriendo, ¿en dónde ocurrió? Eso, o sí, eso ocurrió antes del diluvio. Sí, Porque, Sí, porque tuvo ahí que ser. hablan de. Sí. entonces, no, espérame, hermana. Está fuera del diluvio. A ver, está fuera del diluvio. Sí. Ujú. Porque yo escuchaba el otro Está día. después. Sí, Está porque yo, fuera del porque yo diluvio. escuchaba algún día a un predicador. Entonces, aquí no hicieron ellos. Pero fue una generación, si vemos la historia, que no era una generación mala, que no buscaron de Dios. Pero vuelvo y le digo, ¿Mm? allí es donde está, porque el Señor, según la historia y según la Biblia, quedaron 8 personas, hombres, porque según el diluvio pues se acabó con todo. Pero vemos que dentro de la genealogía de Caín, aquí leímos a Tucán Caín, que es del cual nace el ser que crea la Torre de Babel, que es cuando ya viene el juicio. Luego, decía un predicador un día que dentro de los 8 se filtró uno de la simiente maldita de Caín, uno. Se filtró uno. Porque si la idea de Dios era limpiar y todo eso, venía alguien con la genética de la maldad. ¿Sí me hago entender? Entonces, de allí vienen, de Noé salieron pues los otros hombres según lo que dice la palabra de Dios. No creo que uno se haya, ¿verdad? Sino que en sí, La porque maldad fue social. Noé, su esposa y sus 3 hijos. Y sus 3 esposas. A partir de este momento ya la maldad del hombre ya estaba en el, la maldad ya estaba en el hombre. No es de que 2 eran buenos y 1 era malo. Ya los 3 tenían la misma opción de elegir entre lo bueno, igual que acá, de elegir entre lo bueno y lo malo. Que vamos a ver si uno de ellos eligió de lo malo realmente, no precisamente que sea de la descendencia de Caín. Porque si vemos la genealogía, la genealogía de Caín está por un lado y la genealogía de Set o de Noé viene por otro lado. Pero Entonces, nada les impide que en el camino se hubieran encontrado, pastor. pero son 3 hijos, No, pero ahí con los 3 hijos de Noé, uno empezó a actuar mal y de ahí empezó otra vez Eso, el pecado. por eso le digo. Porque Sí. ya traemos eso ahí. Por eso, pero es que a mí me llama la atención eso, pero yo le hago la pregunta. no, Yo le hago la porque pregunta de que si no hubieran ¿cuándo sido- fue el tiempo de Noé? si no hubieran sido hijos, vamos a suponer que vino Noé y se trajo a Pedro, Juan y Lupe, a lo mejor, ¿verdad? Lupe era el entrometido, pero los 3 son hijos de ellos, Porque de Noé y todos su son esposa. descendientes de Adán y Eva, nomás que los demás murieron, pero ellos siguieron de la misma Y descendencia. vienen de la descendencia de Set, de una buena descendencia. Pero decía, este predicador decía que él había estudiado o había leído, ¿no? Y decía que la esposa de Noé era de la descendencia de Caín. No Yo sé. les digo lo que yo escuché. Sí, Y sí, ellos sí, no sé. Es un escatólogo que he estudiado y seguramente de raro no tiene nada como lo que hemos ido aprendiendo poquito a poco. Sí, sí. pastor. Son cosas que uno se pregunta en el caminar porque es que yo estoy leyendo aquí según la genealogía de Caín, llamémoslo así. Está hablando de Tutancaín. Tutancaín es el papá o el de donde viene la Torre de Babel, donde hay la gran confusión, donde hay la gran... ¿Sí me entienden? Cuando quieren ser igual a Dios. O sea, el enemigo... No puede ser papá. No. De la genealogía de Tutancaín. ¿Qué dice, pastor? Voy a ver, bueno, ya vamos a entrar precisamente. La semana que entra vamos a salir de la barquita. Y al gobierno humano. Vamos a ver los que salieron. Vamos a ver quiénes eran y cómo entraron al gobierno humano. Ujú. Porque hasta ahorita no hemos tocado a ninguno de ellos. No. Eso va Fácil. saliendo.
básicamente, hasta que salgan de la vaquita. Pero son no cosas creo. que uno se pregunta y Ajá. realmente, pues como usted dice, pastor, escudriñar las escrituras, Porque investiguemos. en otras partes también dice, menciona también de los de Noé, que fueron 8. O sea que dijera en otra parte de la Biblia ese extra que se filtró, pero no. No, es que se filtró. Bueno, vamos a hacer esto para la siguiente semana, continuamos con eso. Si puede, no va a estar. No, entonces no tiene permiso de ir. Entrega la tarea. Voy a investigar también. Sí. Pero si encuentran unas notitas Sí. o el nombre La cita. Específicamente, nos la manda con la hermanita. Una hermanita. Ujú. Pero no creo, pero vamos a lo mejor para el otro miércoles ya creo. Pero vamos a escudriñar, de eso se trata. ¿Ok? No, es Para eso estamos. para conocer. Sí. Entonces, ahora nosotros, ¿quiénes son? Entonces, ahora nosotros, recuerda que se vino haciendo el sacrificio de sangre para poder acercarse a Dios. Nosotros ya no hacemos sacrificio, ¿por qué? Jesucristo. Ajá. Él fue, El sacrificio. le voy a leer Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios a estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, antes cada año el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? 26. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces, morir muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Entonces por eso nomás Cristo una vez y para siempre. Ya nosotros ya no tenemos que andar haciendo sacrificios de ninguna clase para acercarnos a Dios. No tengo que hacer ningún ritual, ningún rito, ninguna penitencia. Ya todo lo hizo Jesús en la cruz. Ni pegarle a nadie. Ni pegarle a nadie, nada. Entonces, así quedamos. ¿Preguntas? Entonces, ¿con cuál se quedó usted? ¿Los hijos de Dios o usted? ¿Quiénes son los hijos de Dios? A ver, levante la mano los que dicen que son los ángeles. Bueno, dicen unas que son los ángeles, otras dicen que no, pero Son los es como estamos en los dos. Cambiaron su vestimenta. Sí, por lo que dice Pedro y por lo que dice Judas, ¿verdad? Que dice Judas que Dios no perdonó, Ajá. ni perdonó a los ángeles Sí. que dice que dejaron se quitaron su morada. ¿Para qué se la quitaron? Para poder hacer sus fachorías. Ajá. Bueno, pues vamos a orar y a ver, mi amor, tú oras pero ora y también vamos a orar por la semana clarita que se nos va. Que Dios nos la cuide en el camino, hermano. ¿Cuándo regresa? En mayo, hermano. ¿Hasta mayo? No. Entonces, si lo permite, le voy a orar por usted para que. Sin Es lo que más le importa.
Todo el tiempo he oído la queja. ¿Quién nos va a ayudar? Esa preocupación, Yo hermano. estoy digo, Señor, perdóname. No, oiga, dice. Bueno, entonces vamos. No, Pero, sé que pero gracias hermano por su servicio.